La historia comienza con Nicholas Douglas Quest, un exmarín estadounidense asesinado en México por gente afín a los Chapitos. El ejército mexicano siguió la pista de este caso que inició en Sonora y finalmente terminó en Culiacán con la detención de un importante operador de esta facción del cártel de Sinaloa en medio de la guerra intestina que libra este grupo delictivo. Para dar con el sospechoso, no solo participó el ejército, sino también la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, y debieron seguirle rastro durante casi un mes completo. Hoy, los gobiernos de Sinaloa y de México presumen esta detención, pero el de Sonora se concentra en transmitir tranquilidad a sus habitantes, asegurando que con esta captura no se desbordará la violencia en su entidad. Sin embargo, Sinaloa también libra su propia batalla. Con refuerzos de las Fuerzas Armadas recién llegados, las autoridades han comenzado a reportar desapariciones de menores de edad, que han obligado a crear fuertes operativos de búsqueda. Mientras tanto, el gobernador ha recibido una nueva promesa: el refuerzo de los operativos, pero ahora por parte de la Marina Armada de México. Esta historia la comenzaré por el final y la terminaré por el principio. El pasado 14 de noviembre, las autoridades informaron que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Omar Félix Loaiza, alias El Pelón o el 08. Este hombre ha sido identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de los Chapitos en Sonoita, Sonora. Es importante tener presente que operaba en Sonora y lo detuvieron en Sinaloa. Autoridades federales consideraron un golpe estratégico en el combate contra el crimen organizado en el noroeste del país. Según detallaron, se requirió de trabajos de inteligencia coordinados entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa y la Guardia Nacional. La operación se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Las Quintas, donde El Pelón se encontraba resguardado. Las Fuerzas Armadas llegaron tan de sorpresa que su detención fue efectuada sin confrontaciones armadas. Tras su captura fue trasladado a la Ciudad de México. De acuerdo con reportes oficiales, El Pelón es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Sonora, especialmente en la región fronteriza con Arizona, y le atribuyen delitos como homicidio, tráfico de armas, trasiego de personas y fentanilo hacia los Estados Unidos. Además, es considerado un actor clave en la disputa interna del cártel de Sinaloa por presumiblemente liderar una facción de los Chapitos. Mientras que las autoridades federales destacaron esta detención como un logro en la estrategia contra el crimen organizado, las autoridades sinaloenses minimizaron su impacto en la entidad, ya que El Pelón no operaba activamente en el estado, sino en Sonora. Según el subsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Leoncio Pedro García, El Pelón utilizaba Sinaloa únicamente como un refugio temporal. Mientras tanto, en Sonora, el secretario general de gobierno, Adolfo Salazar, descartó que esta captura provoque un incremento en la violencia en el estado. No vemos que nuestro estado vaya a sufrir un incremento en la violencia a partir de este tipo de detenciones. Creemos, en lo contrario, que va a ser un factor muy importante para ir avanzando en la ruta de generación y construcción de paz. El arresto de El Pelón está relacionado con un caso ocurrido el 17 de octubre, cuando un exmarín estadounidense, identificado como Nicholas Douglas Quest, fue asesinado en un ataque armado en la carretera Caborca-Altar, en Sonora. El exmarín viajaba con su pareja y su suegra cuando un grupo armado interceptó su vehículo. Aunque trataron de escapar, el automóvil chocó contra un muro de contención, momento en el cual los sicarios dispararon contra él hasta matarlo. Tras este ataque, las autoridades acusaron como responsables del homicidio a los Deltas, que es una célula criminal vinculada a los Chapitos. El 8 de noviembre, durante operativos en el municipio de Altar, en Sonora, fueron capturados 6 presuntos integrantes de este grupo de los Deltas, quienes se encontraban en posesión de armas de uso exclusivo del ejército, chalecos tácticos y cartuchos de diversos calibres. Entre esos 6 detenidos estaba un ex policía municipal de Caborca. Además, 3 de ellos eran familiares del líder de los Deltas, a quien apodaban Delta 1. Aunque la detención fue hecha el 8 de noviembre, las autoridades la dieron a conocer hasta el 14. Estas detenciones proporcionaron información clave a las autoridades para identificar el paradero de El Pelón, a quien finalmente ubicaron en Culiacán, Sinaloa. Es de esta forma que la detención de El Pelón tiene como antecedente el asesinato de un exmarín en octubre, tras lo cual requirió varios días de investigación y seguimiento.
Con la noticia de esta detención que sorprendió a Sinaloa, llegó otra más que movilizó ampliamente a las autoridades. Aunque lo mantuvieron en secreto durante un par de días, autoridades revelaron que este 13 de noviembre, un adolescente de 14 años de edad fue secuestrado en Los Mochis mientras se dirigía a su escuela acompañado de su abuela. Según testigos, 3 hombres vestidos con ropa negra y chalecos tácticos interceptaron al menor frente a su domicilio y lo obligaron a subir a un vehículo. Antes de huir, los captores dejaron un mensaje exigiendo una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Tras conocerse el caso, la Unidad Especializada Antisecuestro y la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un fuerte operativo de búsqueda que incluyó patrullajes por tierra y por aire. En lo que va de la guerra que sostienen las facciones del cártel de Sinaloa, esta era la primera vez que se hablaba del secuestro de un menor de edad. Sin embargo, corría aún la duda de si este hecho tenía relación con la guerra intestina del grupo delictivo, pero mientras eso se resolvía, las autoridades decidieron mantener el caso en secreto durante 2 días. Durante esos 2 días, las autoridades rastrearon la sierra de El Fuerte, donde se sospechaba que el joven estaba retenido. Sin embargo, a juicio de las mismas autoridades, la presión ejercida por el operativo llevó a los captores a liberar al adolescente de manera voluntaria el viernes 15 de noviembre en un paraje remoto. Fue una vez que lo liberaron que las autoridades estatales revelaron el caso. El presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, confirmó que el menor fue entregado sano y salvo a su familia. Aseguró que no se realizó ningún pago de rescate y confirmó que los delincuentes liberaron al menor de manera voluntaria. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad. En tanto, el director de Seguridad Pública de El Fuerte, Natanael Telles, pidió al gobierno estatal información sobre el lugar exacto donde fue liberado el menor para reforzar la seguridad en la zona. La preocupación de las autoridades municipales es peculiar, debido a que el municipio de El Fuerte se caracteriza por sus bajos índices delictivos y su alta actividad turística, motivo por el cual el gobierno municipal busca reducir el impacto negativo de la noticia del secuestro del menor de edad. Pero con la noticia del hallazgo llegó la noticia de la desaparición no de uno, sino ahora de 2 menores de edad más. Los reportes oficiales señalaron que este 15 de noviembre Kareli y Alexis desaparecieron tras salir de la escuela primaria en la que iban en la colonia Loma de Rodriguera, en Culiacán. De acuerdo con la información proporcionada por los familiares, los hermanos fueron vistos por última vez a las 5 de la tarde y ya no regresaron a casa. Inmediatamente, la familia denunció la desaparición al 911 y las autoridades locales activaron los protocolos iniciales de búsqueda y recomendaron a los padres presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para emitir una ficha de alerta Amber. Horas más tarde, cerca de la medianoche de ese mismo 15 de noviembre, las autoridades confirmaron que los menores habían regresado sanos y salvos a su hogar. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que los niños regresaron por sus propios medios, pero no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni de su retorno. La familia, por su parte, decidió no brindar declaraciones públicas. Aunque las desapariciones de los menores de edad siguen bajo investigación, lo cierto es que estos delitos han incrementado gravemente desde el 9 de septiembre, cuando inició la guerra al interior del cártel de Sinaloa. Según la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Estatal, durante la narcoguerra han registrado 433 desapariciones. Esta cifra representa casi 2/3 partes de las desapariciones totales registradas en todo el año. También en los últimos 2 meses, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 325 homicidios en la entidad. Esto significa un incremento del 320% en comparación con los homicidios cometidos de enero a agosto. De este tamaño es el impacto de la violencia derivada de la disputa entre los Chapitos y la facción liderada por el Mayito Flaco. Sin embargo, la situación podría ser peor, pues los colectivos de búsqueda han advertido que estas cifras pueden ser aún mayores debido a los casos no denunciados, ya que muchas familias temen presentar denuncias por miedo a represalias, tanto por parte de los grupos criminales como por parte de las autoridades.
En tanto, la violencia no ha dado tregua en las últimas horas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, este 14 de noviembre fueron abiertas 4 carpetas de investigación por homicidio doloso, las cuales resultaron en el hallazgo de 6 cuerpos. En Culiacán, 3 de las víctimas fueron localizadas en el panteón de la comunidad Cruz del Carrizalejo, mientras que otro cuerpo fue encontrado en la colonia Huizaches. En Mazatlán, los homicidios ocurrieron en 2 panteones, uno en la colonia Benito Juárez y otro en la colonia Ampliación 20 de noviembre. Además de los homicidios, la unidad especializada en robo de vehículos reportó 9 denuncias por este delito en la región centro del estado, en tanto que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas confirmó 2 casos de privación ilegal de la libertad en el municipio de Culiacán, mientras que en las últimas horas, entre la noche del 15 y madrugada del 16 de noviembre, en la colonia Paseo del Río, en Culiacán, se reportó la presencia de 10 motociclistas armados que bloquearon el acceso a una calle. Sin embargo, al llegar la Policía Estatal Preventiva, los sospechosos ya se habían retirado. En tanto, en la colonia Rafael Buelna, vecinos alertaron sobre una fiesta en una casa en obra negra donde presumiblemente había personas armadas, pero las autoridades tampoco encontraron nada. Casi al mismo tiempo, en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, un hombre intentó robar una ambulancia de bomberos para atender a un lesionado. También fueron reportados disparos de arma de fuego en la colonia Demetrio Vallejo de Culiacán y en Infonavit Humaya. Además, un hombre herido ingresó a un hospital de Culiacán tras recibir un disparo en la cabeza. Acusó de la agresión a un vecino, pero no fueron revelados más detalles del ataque. En Sinaloa trabajamos todos los días para lograr que la justicia social llegue a todos los rincones del estado. Y mientras la violencia no perdona en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha sigue activo por su tercer informe de gobierno. Además, este 15 de noviembre el gobernador de Sinaloa se reunió en la Ciudad de México con el secretario de Marina Raimundo Pedro Morales para discutir estrategias conjuntas de seguridad. En el encuentro también participó el senador Enrique Insunza Cázares. Durante la reunión, el secretario federal reiteró el compromiso de la Marina de incrementar sus operativos en Sinaloa, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia. Además de los patrullajes terrestres, autoridades federales se comprometieron a intensificar las operaciones de vigilancia aérea y marítima en el marco del programa Sinaloa Seguro. Unidas y unidos, transformamos Sinaloa. Tercer informe de gobierno. Rubén Rocha Moya, Sinaloa. Gobierno con sentido social.